This is an Audio Dice Network podcast. La pregunta hoy: ¿cómo yo nombro un podcast y que ese nombre sea el mejor de los mejores? Les habla Félix Montelara y les cuento que tenemos aquí a mi compañero, el host de su programa, Escuela del Podcast, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Excelente pregunta la que estás haciendo. Pues vamos al tema y vamos a hablar de esto porque esto es sumamente importante y muchas personas nunca lanzan el podcast porque no saben qué nombrarlo. Nosotros siempre hemos dicho que la primera regla de nombrar un podcast es no ponerle podcast, porque es algo como bien obvio y te hace ver como amateur. Lo segundo es, puedes utilizar una cosa muy sencilla y es que el nombre tiene que ser descriptivo. Es decir, si yo voy a utilizar un nombre, este nombre tiene que darme de entrada una idea de lo que yo quiero dar a conocer en este podcast. Y para ello también pueden utilizar un generador de nombres para podcast como es el que está mostrando en estos momentos Félix. ¿Podemos hacer un ejemplo, Félix? Sí, pues mira, vamos a hablar del ejemplo de uno de los podcasts de Diego Murcia, el que se llama Crónicas de Nada. Este es un podcast donde se hacen crónicas de ciertos eventos. Y si no me equivoco, los eventos no son reales, ¿no? Son ficción, si no me equivoco, Diego. La mayoría son ficción, son textos escritos por valga la redundancia, escritores que se dedican a hacer esto y nosotros los dramatizamos, por así decirlo. Entonces, lo que quiere decir esto es que Diego pudo haber llamado ese podcast Crónica de Nada Podcast. Pero es como decir, si es un programa de televisión, es como decir Crónicas de Nada Televisión. Y eso no es lo que queremos. Para usted inventarse este nombre, usted tiene que pensar de qué se trata su podcast. Y créame que hay algunos que queremos nombrarlo el show de Félix Montelara, el show de Audio Dice Network. Aquí se llama Escuela del Podcast porque créame que esto es donde te enseñamos a hacer el mejor podcast posible en el mundo. Si usted no aprende sobre la calidad de un podcast en esta Escuela del Podcast, usted está perdido, ¿sabe? Te lo estoy diciendo, ¡estás perdido! ¿Qué más podemos decirle en cuanto a crear este nombre, Diego? Vamos a poner, por ejemplo, espantos y música. A ver qué nos puede sugerir. Vamos a ver qué nos sale aquí. Mientras estos resultados llegan ahí, recuerden, básicamente, no caigan en el error de poner podcast al final del podcast porque ya se sabe que es eso, ¿no? Es el medio, no es una parte de la definición. Y lo otro es que los términos que ustedes utilicen para poder realizar este nombramiento deben estar relacionados con la actividad que ustedes están tratando de dar a conocer a través de este medio. Bueno, aquí nos está dando Diego energía música, balanza espanto, formación y presente música, taller espanto, única espanto, matutino música, puertos música. Estos son ejemplos de cómo usted puede nombrar su podcast y sacarle el mejor provecho a lo que significa o darle significado al contenido del podcast sin decir exactamente lo que es. ¿Qué más tiene, Diego? Bueno, como dice Félix, estos son algunos de los trucos que pueden utilizar para poder comentar, tener o darse una idea de cómo nombrar a su podcast. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diego Murcia y ahora se despide de ustedes el señor Félix Montera. Hasta la próxima y recuerde que cada pregunta que usted tiene es importante.